Tony, bienvenido. Vamos a empezar un ratito. Bueno, Anthony, vamos a dar inicio a- con la clase del día de hoy. Como se recordarán, en las últimas clases hemos venido trabajando con un simulador, ¿verdad? Pero era para electrónica. Ahora vamos a estar viendo lo que viene siendo un simulador, pero para puramente la electricidad. Lo voy a configurar bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Practicando. X, escala de impresión. Bueno, Melvin, Pedro, bienvenidos. Vamos a empezar a ver lo que viene siendo este simulador. Miren, este simulador les va a servir a ustedes para crear lo que son los circuitos de automatización. También hay otra herramienta que se puede utilizar, la cual viene siendo, vamos a ver. Ahí está. Ahorita vamos a ver. Bueno, de hecho, esta aplicación usted la va a utilizar, número uno, para hacer planos. Esta es lo que abra. El AutoCAD se lo van a utilizar para hacer planos y para también hacer diagramas de automatización. También les sirve para todo ello. Lo que cargue, vamos a ver si carga. Bueno, en lo que carga vamos a ver el simulador del día de hoy. Como les comentaba, este simulador viene siendo para el tema de la automatización. En esta sección, miren, yo no sé cómo, voy a ver aquí. No sé cómo se van viendo ahorita. Pero bueno, miren, en este apartado, vean pues, nosotros tenemos aquí lo que viene siendo las terminales de alimentación prácticamente, vean. Vamos a ver si puedo hacer. Ahí está, bueno. Entonces, como les digo, nosotros tenemos aquí lo que son las terminales, lo que viene siendo línea, neutro, PE significa tierra, línea y neutro, bornes con línea, neutro y tierra, tres líneas y tierra, tres líneas y neutro, tres líneas, neutro y tierra, vean. Aquí tenemos lo que son las terminales, ¿vean? No las terminales, pero sino que más que todo son las fuentes de alimentación, ¿vean? También tenemos para electrónica lo que viene siendo positivo y negativo. Eh, Aquí miren, podemos tener por aparte lo que viene siendo el positivo y por otro lado el negativo, o pueden tener los dos al mismo tiempo, miren. También tienen lo que viene siendo la tierra física, ¿verdad? Tierra física. Estos, vamos a ver qué son. Son transformadores, ¿ven? Transformadores, diodos, em, rectificadores, fuentes de alimentación, baterías y tomacorrientes, ¿verdad? Tenemos también lo que son los tomacorrientes. Miren, aquí tenemos prácticamente nuestras fuentes, miren, fuentes de alimentación. Y seguidamente nosotros tenemos lo que son los fusibles. Los fusibles se utilizan, pero la verdad hoy en día no mucho, ¿verdad? Hoy en día no tanto, porque son prácticamente como un filamento, ¿verdad? Sí, los fusibles. No, pero no sé si están viendo
mi menú, jóvenes, no sé si miran así lo que estoy haciendo, digamos, de las líneas, los fusibles y todo eso, no sé si lo están viendo. Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí, digamos, un fusible sin, ahí sí que un fusible y el otro sin fusible, por así decirlo, miren. Uno tiene fusible y el otro solo da un paso, dos fusibles, tres fusibles y un paso, vean. Un fusible, digamos, digamos, abierto, ¿verdad? Un fusible abierto, así como los disyuntores, ¿sí? Tenemos varios aquí, vean. Sí, aquí tengo un montón de todas estas situaciones, vean. Voy a ir quitando, a quitar. Bueno, ahí tenemos los fusibles. Seguidamente de ello, miren, seguidamente tenemos lo que son los disyuntores, ¿sí? Disyuntores y sistemas de protección. Bueno, aquí tenemos área de protección, lo que son los fusibles, y aquí también tenemos, vean, automáticos disyuntores, miren. Tenemos aquí lo que son disyuntores, tenemos relés térmicos, ¿sí? Tenemos relés térmicos. ¿Eh? No, ese es un diferencial, perdón. Ese es un diferencial, vamos a ver este. Ese sí es el relé térmico, miren, el relé térmico. Ese sería el disyuntor con el que que ustedes tuvieron que hacerle su mejora, ¿verdad? Porque solo había un disyuntor, pero ya Melvin lo acaparó, ¿verdad? Entonces ahí tienen la simbología del disyuntor, miren, simbología del disyuntor. Y también tenemos lo que viene siendo el limitador sobre tensiones. Miren, entonces aquí tenemos el área de protección, vean. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el área de protección. Seguidamente tenemos lo que vienen siendo los contactores, pero de trabajo, vean. Tenemos contactores de un contacto, de dos contactos, tetapolares, de tripolares, tetrapolares, etcétera. Miren, aquí tenemos, vamos a ver este que era, no me recuerdo qué es este. Contactor también es. Interruptor, 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 miren. Aquí tenemos los contactores, ¿vean? Pero como ya les dije, son los de para altas corrientes. Miren, estos contactos son diferentes, vean, a los que vamos a ver. Aquí, miren, aquí vean. No, 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 aquí también. Aquí tenemos las bobinas, miren, aquí tenemos las bobinas. Y están por aparte del área de trabajo. Vamos a verlo más específicamente. ¿Dónde estaba? Aquí, miren. Tenemos lo que son los contactos. Seguidamente tenemos lo que son los motores. Miren, tenemos motor trifásico para conexión de estrella delta, motor monofásico. Con respecto a este simulador, miren, no simulador, sino que ya creador de circuitos, tenemos una desventaja, que al motor monofásico no le podemos dar cambio de giro, esa es nuestra desventaja, porque no nos da, sí no nos da, digamos, el diagrama. Vean, aquí tenemos otro motor trifásico y esta vez vamos a ver con capacitor. Y tenemos bastante, mira, aquí tenemos también motor DC, un freno, sí, tenemos varios aquí, vean. Vamos a quitar a los motores. Aquí de este, vamos a ver, de aquí casi no vamos a utilizar, vean, aquí tenemos lo que viene siendo variador de frecuencia. Variador de frecuencia, lo que nos sirve a nosotros es para hacer más lento o más rápido el tema de los motores, ¿sí? El variador de frecuencia, pero eso no lo vamos a utilizar, al menos hasta el momento todavía no, porque necesitamos ver bastantes cosas más. Ahora miren algo, aquí tenemos lo que son otros contactos, pero no son los de potencia, sino que son los de control. Sí, aquí tenemos un contacto normalmente abierto, pero de control, miren. Un contacto normalmente cerrado, pero de control. Uno cerrado y uno abierto de control, miren. ¿Sí? Esos son de control, no son de los que llevan bastante corriente. Miren, son de, em, este de,
de control, ¿sí? Esos de control no están hechos para bastante amperaje, ¿verdad? Esos solamente soportan el amperaje, ya sea de una luz o o de la bobina, ¿verdad? Pero no están capacitados para soportar la corriente que produzcan los motores, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos por aparte, ¿miren? Tenemos los contactos para trabajo y los contactos para control, miren. Aquí tenemos nuevamente cerrado, nuevamente abierto. Un contacto con común, miren. Ese es el contacto con común, el que utilizamos en electrónica. Vamos a ver, ese ya son, digamos, para relés temporalizados. Miren, eso lo vamos a ver más adelante. Seguidamente tenemos los pulsadores. Miren, el pulsador, ¿cómo lo vamos a diferenciar de un contacto? Pues bueno, vamos a ver ahorita, miren. Miren, primero que nada, si ustedes se dan cuenta, el, digamos, el pulsador, si ustedes se dan cuenta, miren, tiene este como sombrerito, como número uno. Número dos, porque tiene la letra S, ¿sí? Letra S. Ahora bien, un contacto de un contactor, vean, también es casi que igual, miren, pero este no tiene este como sombrerito. Y aquí tenemos K, digamos, porque viene siendo un contacto de un contactor, ¿sí? Contacto de un contactor, vean. Entonces es diferente lo que viene siendo un pulsador, que son estos, miren. Ese es un pulsador normalmente cerrado, pero si se dan cuenta, estos pulsadores lo que tienen es, vean, lo que tenemos aquí de diferencia es que número uno tiene esa como sombrerito y número dos, los switches tienen terminado en la letra S y los contactos la letra K para el tema del control, miren. Seguidamente tenemos las bobinas. Miren, aquí tenemos una bobina eh, de tres terminales, perdón, un interruptor, vean, y aquí tenemos un temporalizador con un relé temporalizado, vean, que es el que vamos a utilizar después. Y tenemos infinidad, miren, ¿sí? Seguidamente de ello, tenemos lo que viene siendo vamos a ver, aquí, relés electrónicos no vamos a utilizar, lógica tampoco, ladder tampoco, graffiti tal vez, pero no tanto. Entradas, salidas, actuadores de neumáticos, vamos a ver, tampoco vamos a utilizar. Seguidamente, de esto sí lo vamos a utilizar, miren, lo que son cables, esos son los cables, miren, estos son los cables, ¿sí? Y también tenemos borneras, ¿verdad? También tenemos borneras, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Permítanme, voy a compartir otra vez mi pantalla completa. Perdón. Vamos a ver después. Entonces, para empezar a familiarizarnos, vamos a hacer un pequeño enclavamiento. ¿Qué necesitamos para el enclavamiento, Anthony? Dígame mis insumos. Un pulsador cerrado y un pulsador abierto. Vamos a ver. Vamos a ir por nuestro pulsador abierto. Pulsador cerrado. Ajá, ¿qué más? ¿Qué manda? ¿Qué más necesito? Pedro, ¿qué más necesito? Melvin, Pedro, Anthony, ¿qué más necesito para hacer un enclavamiento normal? Bueno, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más necesito? Contactor. El contacto, ¿verdad? Vamos a buscar nuestro contacto. Aquí tengo, miren. Contacto ahí sí que directamente de trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más necesito?
Bueno, lo que también necesito viene siendo la bobina, miren. La bobina. Sí, la bobina. Y también, obviamente, necesito lo que viene siendo mis alimentaciones, ¿verdad? Necesito la línea y también necesito el neutro. Ahí está. Con esto puedo empezar a crear mi diagrama. Miren, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero que nada, vamos a hacer lo siguiente. Miren, si nos damos cuenta, vean, ¿y qué es lo que va a pasar aquí? Miren, voy a encender eso, vean. Si se dan cuenta aquí lo que viene siendo el switch cerrado y el switch abierto, ambos tienen la letra S. Pero miren qué es lo que pasa cuando yo activo uno, también se está activando otro. Vean, voy a soltar ese, bien, y se suelta el otro. Miren, S y S, miren, pero son dos interruptores, vean, son dos interruptores, son dos pulsadores, perdón, un cerrado y un abierto. Pero miren qué pasa cuando yo acciono uno, se acciona también el otro. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿No? Lo que pasa aquí, miren, es que yo debo nombrarlos independientes, ¿vean? Este yo debo nombrarlo como S1, miren, switch 1, o perdón, pulsador 1, y este como pulsador 2, S2. ¿Sí? Y de esta manera ya están independientes. Miren, si yo acciono el S1, no se acciona el S2. Y si yo acciono el S2, no se acciona el S1. ¿Sí? Vean cómo está eso, vean, jóvenes. Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a nombrar al contactor? Vean, el contactor nosotros vamos a tener, miren cómo lo tenemos aquí. Nosotros tenemos que renombrar el contactor como KM1, en el caso que solo esté utilizando un contactor. Si yo estoy utilizando más de un contactor, debo ir nombrando KM2, KM3, KM4, KM5 y así sucesivamente. Ahora miren algo. Nosotros debemos enlazar este contactor con este contacto auxiliar. Entonces este contacto auxiliar yo también lo voy a renombrar como KM1. ¿Sí? Va. Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo conectamos el neutro, jóvenes? ¿Cómo conectamos el neutro? ¿O a dónde lo conectamos? ¿A dónde A la conectamos el bobina, neutro? a la bobina. A la bobina, ¿verdad? Específicamente a dónde, Anthony, En el A2, profe. en el A2, correcto, miren. Entonces ustedes vienen y buscan su cable de neutro, miren, cable de neutro, ¿es aquí? Cable de neutro, y yo vengo a colocarlo aquí, ¿vean? Y, y aquí, miren, ya tengo mi cable de neutro. Ahora bien, si nos recordamos lo que viene siendo L, ¿verdad? La línea, vamos a buscar el cable de fase, miren. Lo vamos a conectar primero al pulsador cerrado, que va a ser nuestra protección. Del pulsador cerrado nos vamos hacia el pulsador abierto y el pulsador abierto a la bobina. Vamos a ver cómo nos funciona aquí. Miren qué es lo que va a pasar cuando yo accione el pulsador. Miren, se enciende la bobina, pero todavía no está, no está enclavado, ¿verdad? Vamos a ponerle una luz piloto para ver qué es lo que está pasando. No sé, luz piloto, luz piloto, ¿dónde está? Aquí se miren. Luz piloto. ¿Qué vamos a hacer con la luz piloto? Conectarlo en paralelo con la bobina. Miren, hacia neutro, S2, y S1 hacia la bobina. Listo, vamos a encenderlo ahora. Miren, se enciende la luz piloto, ¿vean?
Sin embargo, no está enclavado todavía. En este punto, miren, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer que se quede enclavado? Necesitamos otro pulsador. Otro que diga ¿cómo se llama este? Este se me fue el nombre, profe. Dice Anthony, perdón, no lo escuché muy bien. Este, el luz piloto. Ujú. No, ahorita yo lo que necesito es que se quede enclavado, pero ¿cómo debo Ah, dejarlo enclavado? Alimentar KM1. Alimentar KM1. KM1 ya está alimentado, men. Contactor. Ah, contacto auxiliar de KM1. Ajá. Sí, bueno, ahí estamos. Va, ¿y a dónde lo vamos a alimentar, men? De, al cerrado, profe. ¿Al cerrado qué cosa? ¿Cerrado contacto o cerrado pulsador? El pulsador cerrado. Correcto, ahí está bien. Deben especificar todo eso, ¿verdad? Va, ¿y la salida dónde la llevo? ¿Dónde llevo la salida del contacto auxiliar abierto? ¿A dónde llevo este contacto, Fons? ¿Dónde llevo la salida? ¿Dónde llevo la salida? hacia el cerrado, profe. Cerrado, Anthony, aquí. Ah, no, es que Recuérdense cómo lo hicieron ayer. ¿Hacia dónde llevamos esta salida? ¿Bien? ¿Hacia dónde la llevamos? ¿Será que al neutro? ¿Será que ¿cómo se llama esa cosa? ¿Al diferencial? ¿O a dónde debemos llegar? ¿No? En la bobina. Mm. En la bobina, exacto. En la bobina, miren. Ahí está, miren. Y con eso usted ya tiene su enclavamiento simple. Ahorita vamos a ponerlo a funcionar, miren. En este caso, miren, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos lo que viene siendo... Ah, permítame. Aquí vamos a nombrar eso como H1, ¿verdad? La primera lámpara, ¿sí? H1. Y en este caso, miren, jóvenes, nosotros tenemos que darle un pulso, ¿verdad? Ah, permítame. Cuidado con eso, porque... ya no sé. Ahí estamos. Vamos a encenderlo. Y miren, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Aquí nosotros nos está diciendo ya la línea, miren que la línea viene todo en esta parte roja, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta aquí, no hay nada ejercitado todavía, ¿verdad? No hay nada ejercitado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar aquí, bien jóvenes, es que la línea va a circular por el pulsador abierto y va a alimentar la bobina. A lo cual la bobina, a su vez, va a cerrar este contacto que es abierto. Miren, vamos a hacerlo, vamos a ver. Miren, se nos queda enclavada. ¿Sí? No sé si tienen dudas con eso, jóvenes. profe, vuelve a explicarlo otra vez, no entendí esa parte. Vale, vamos a quitar esto. Vale. Miren, hasta aquí, vean. Vamos a ver qué es lo que llevamos hasta aquí. Si yo acciono el pulsador, vean, ¿qué es lo que pasa? Se enciende mi lamparita. ¿Sí? Se está encendiendo. Sin embargo, yo necesito dejarlo clavado. Va, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un contacto auxiliar normalmente abierto. Y miren, nos vamos a derivar para lo que viene siendo después de la, ¿cómo se llama esa cosa? Después de esto
después de hacer la conexión, ¿verdad? Vamos a ver. Primero que nada, alimentamos un contacto normalmente abierto, ¿verdad? Un contacto del contactor, ¿verdad? Sí, lo alimentamos. Va. Cuando nosotros accionemos, miren, jóvenes, cuando nosotros accionemos, lo que va a pasar con la corriente que va a ser esto, miren. ¿Sí? Aquí accionamos el pulsador y se va a cerrar, por lo tanto va a alimentar la bobina. La bobina, ¿qué es lo que va a hacer con este contacto normalmente abierto, jóvenes? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se active? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar cuando la bobina se accione? ¿Qué es lo que va a pasar con el contacto normalmente abierto? ¿Qué va a pasar con ese contacto? ¿Se va a quedar así? ¿Se va a abrir más o se va a cerrar? ¿Qué va a pasar ahí? Con el contacto normalmente abierto. ¿Qué va a pasar cuando la bobina se encendía y cree su campo magnético? ¿Se va a abrir más? ¿No va a pasar nada? ¿O qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con este contacto? Miren, vamos a ponerlo otra vez, vean. Miren. Ah, no, no. Miren, ¿qué pasa con este contacto? Que es normalmente abierto. ¿Qué pasa con el normalmente abierto al encender la bobina? ¿Vean? Aquí está encendida la bobina. ¿Y qué es lo que está pasando con el, con el contacto? Miren, yo lo acciono, ¿vean? Pero si lo dejo de accionar, eh, salta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y nuevamente les repito, ¿qué pasa cuando yo enciendo la bobina? ¿Qué va a pasar con el contacto normalmente abierto? Básicamente el contacto de KM1 se queda así clavado. Pero cuando usted dijo que deja el pulsador normalmente cerrado, lo activa, entonces se va a desactivar. Pero ya Exacto. poniéndole la bobina, entonces ahí se va a quedar enclavado porque como va a llevar corriente y por el magnetismo lo va a traer. No sé si entienden. Correcto. Así es, miren, en ese punto, miren, la corriente va a fluir por el normalmente abierto y se va a ir a la bobina para seguir encendiéndola. Y para seguir encendiendo la bobina, a lo cual va a encender, obviamente, digamos, va a cerrar nuestro contacto normalmente abierto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer esa conexión. A ver. Ay, ay, ay. Sí. Entonces, vamos a ver qué es aquí. Ahí está. Entonces, vean, vamos a hacer esta conexión. ¿Sí? Vamos a hacer la conexión de la salida del normalmente abierto hacia lo que viene siendo su bobina. Miren. ¿Sí? Así es como lo deben dejar ustedes. Voy a ver si puedo quitar esto. Va. Miren, entonces voy a encenderlo y vamos a ver qué pasa. ¿Ya? La opciono, miren, y se queda enclavado. Porque si ustedes se dan cuenta, en una fracción de segundo, miren, vean, yo solo voy a encender y lo voy a apagar. ¿Vean? Solo lo voy a encender y lo voy a apagar. Miren, miren. En este caso, si ustedes se dan cuenta, vean, o si ustedes se dan cuenta, mejor dicho, nos damos cuenta que nos apoyamos por el contacto normalmente abierto, ¿verdad? Para encender lo que viene siendo la bobina, miren, para dejarla enclavada. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo le digo a él, vamos a ver, ¿dónde había esas luces? ¿Qué pasa si yo le digo, Anthony, yo creo que también enciendo una luz roja cuando no esté trabajando? ¿Qué haría usted? Cuando, digamos, cuando Lo sacaría del cerrado. lo sacaría de cerrado. Vamos a ver cómo sería. Se va con esto. Vamos a buscar un contacto normalmente cerrado, dice, ¿verdad, Anthony? Sí, profe.
Sí, ¿verdad? Pero eso sí, de contactor, vean. Importante, miren, deben renombrarlos. ¿Sí? Deben renombrarlos. En este caso, ¿cómo, si yo lo quiero enlazar con este contactor, cómo lo debo renombrar? K2. K2. ¿Cómo debo nombrar este contacto de ese contactor? ¿No? Igual, lo vamos a nombrar igual, miren. KM1, porque viene siendo perteneciente a este contactor. Miren. Vale. En este punto, entonces, vamos a conectarlo, ¿verdad? Así como hicimos ustedes ayer, ¿ya? Vamos a conectarlo por acá. Para acá. La luz piloto, vamos a ver cómo nos queda la luz piloto. También voy a ver. Eso. Bueno, en este caso vamos a llevarle el neutro, ¿verdad? Vamos a llevarle el neutro. Ahí está. Y aquí lo vamos a alimentar con el contacto normalmente cerrado. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a dar play. Miren, cuando no está funcionando el contactor, esta bobina está encendiendo. Solo quiero ver si la puedo cambiar de color. Yo no creo que se puede cambiar de color. Vamos a ver. Verde, rojo. Ahí estamos. Bien, ahí se miren. Ahí nos está diciendo que el sistema tiene energía, pero que no está funcionando. Ahora bien, voy a encenderlo y miren qué es lo que pasa. Ahora me dice, el sistema está funcionando y sí tiene energía. ¿Sí? Voy a pararlo otra vez, vean. Lo enciendo. Lo enciendo y si nos damos cuenta, va a cambiar, miren. No sé, eso que ver algo aquí, vamos a ver. Sí, ahí está, miren. Bien. Cuando yo lo acciono, vean qué es lo que pasa. Se quita. Ah, y otra cosa, miren, aquí si estoy H1, si digamos, esta lámpara 1, esta sería lámpara 2. Ahí estamos. Miren. Es importante que ustedes se acostumbren a utilizar todos los números, miren. 11 entrada, 12 salida. 3 entrada, 14 salida. 3 entrada, 14 salida. 11 entrada, 12 salida. Miren. Entonces es importante que ustedes se vayan recordando de, de esos órdenes, miren. ¿Sí? Para que se vayan, ahí sí que es más fácil, miren. Así como en el tema de la bobina tenemos A1 y A2. Y en el tema de las lámparas tenemos X1 y tenemos X2. ¿Sí? Entonces aquí bien lo podemos reportar, miren. Y lo vamos a ver, ahí estamos. Ahí está, vean, llevamos un orden. H1, H2, y después si necesitamos otra lámpara, H3, H4, H5, etc. ¿Sí? Ahora miren algo, voy a agregar otra bobina, miren, voy a agregar otra bobina, o si quieren otro contacto, ¿sí? Otro contacto, para que ustedes vean que si no enlazo, no va a funcionar. Vamos a agregar un abierto, un contacto abierto. Miren, este contacto no está enlazado con la bobina. Vamos a ver cómo nos queda entonces. Bien, permítanme, no sé, ay Dios. Miren. Ya, voy a encender la bobina y se van a dar cuenta que este contacto no se va a accionar porque no está enlazado. Miren, miren, sigue sin funcionar porque no está enlazado. Para que esté enlazado, sí o sí debe llevar el mismo nombre de KM1. ¿Sí? KM1, KM1, KM1. Las lámparas tenemos H1, lámpara 1, H2, lámpara 2, H3, lámpara 3 y así sucesivamente. Miren, igual con los pulsadores. Sí, igual con los pulsadores. Pero, guardar. ¿Sí? Entonces, miren, siempre debe llevar digamos, el enlace. Miren, debemos especificarle de qué contactor es, ¿vean? ¿Bien?
Ahí empieza a funcionar. Vean qué es lo que va a pasar cuando yo lo nombre como KM1. Vamos a poner KM1. KM1. Miren, ahora sí yo lo estoy entrelazando. Miren, yo lo enlazo. Vamos a ver aquí, miren. Acciono el otro, vean. Y ahora sí, digamos, sí cambia, vean. Porque ahora sí está enlazado KM1 con KM1. Pero básicamente, miren, este es el, por así decirlo, lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí, vean. Ya, ver. Mm, Voy a otra vez. Ahí está, miren. ¿Ya? ¿Sí? Tenemos lámpara 2 encendida y al momento de encender la lámpara 1, lo que vamos a hacer es accionarla, miren. Importante cuando nosotros hagamos diagramas de contactores, vean jóvenes, no es así como cuando lo hacíamos con relés, que aquí teníamos la bobina, ¿verdad? No es así que aquí tengo la bobina, aquí el común, aquí el abierto y aquí el cerrado. Eso no, miren. ¿Sí? Eso no. ¿Vean? Porque si se dan cuenta aquí, vean, nosotros tenemos un contactor hasta aquí, lo podemos tener aquí arriba, aquí abajo, ¿sí? Y todo va a ser de este mismo KM. No sé si ahí le respondí, Anthony, lo que usted me preguntaba. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como les recuerdo, acostúmbrense a enlazar. Y otra cosa muy importante, miren, por favor, memoricen o recuerden, o si ustedes quieren, hagan planos, por así decirlo, de los bordes, miren, porque no es, digamos, este uno, si nos damos cuenta, la entrada es 11 y la salida es 12. Es lo que ustedes tenían en el pulsador. ¿Dónde están los pulsadores? Están lejos. Bueno, nosotros teníamos una entrada y teníamos una salida, ¿vean? En este caso es 11 la entrada, 12 salida. 3 entrada, 14 salida. Eso de 3 y 14, porque no es lo mismo. Bueno, porque aquí nos dice que es cerrado y este que es abierto, ¿miren? ¿Sí? Pero jóvenes, por favor, lo descarguen. Yo ahorita se lo voy a colocar de una vez. Vamos a pasarlo al tema de circuito. Miren, otra cosa, antes que se me olvide. Me recuerdo que les había subido eso. Bueno, sin, que se examen, que es el simulador para que usted lo descargue. Cuando ustedes lo abran, le va a pedir una contraseña. La contraseña es 4962. ¿Sí? 4962 es la contraseña que ustedes deben ingresar para hacer sus diagramas. Miren. ¿Sí?
No sé si hay alguna duda, jóvenes, algún comentario. Jóvenes, ¿hay alguna duda, algún comentario? Bueno, si no, yo sí tengo un comentario. A Anthony sí, digamos, ya le ofrecieron lo que es la camioneta, ¿sí? Y en el lugar donde ustedes vieron está bien, porque sí es bastante, el tamaño es el ideal, porque donde yo fui a preguntar está a 100, ¿sí? Entonces está más cara, ¿verdad? Y es la misma canaleta. Entonces mejor si lo compran ahí donde ustedes habían dicho que habían comprado. En el del nivel fue donde dice que lo consiguió Anthony. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por favor, van a ir a ver por su canaleta, porque en el otro lugar donde yo fui está más caro. Anthony, ¿cuánto me dijo que costaba? ¿60 o 65? 60. 60. En cambio, en el lugar donde yo fui a comprar cuesta 100. Entonces ya son 40 quetzales de ahorro, miren. Entonces, por favor, vayan ahí. ¿Sí? Y, ay, Dios, ¿cómo lo haremos con otro? Es que les comento que, digamos, ¿cómo se llaman esas cosas? Pulsadores ya no hay, si se cuenta, ya no tenemos, ¿verdad? Y van a necesitar otro más para hacer, digamos, el cambio de giro. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos con ese caso, porque sí está algo complicado. ¿Sí? Pero, mientras tanto, jóvenes, compran su canaleta, porque se dan cuenta que sí es necesario, ¿verdad? Ah, y también el cable de bocina, porque se dan cuenta que se utiliza bastante. ¿Sí? Cable de bocina, y si entre los tres pueden comprar, digamos, una bobina, pues sería mejor, para no estar ahí sí que tentándose y decir que no les alcanza, ¿verdad? Porque el otro cable, el normal es muy duro para automatizar, ese no nos sirve, ¿sí? Para ese caso sí debe ser un cable así bastante manejable, ¿verdad? Bastante flexible, ¿sí? Entonces sería de que se pongan de acuerdo ustedes y así pues harían las demás prácticas, ¿verdad? El lunes todavía no sé, ¿verdad? De hecho, hoy también no, permítanme, también les voy a compartir el horario para las evaluaciones de la próxima semana. Vamos a ver, ahí está, les acabo de enviar lo que viene siendo el horario para las evaluaciones, ¿verdad? Era el horario para las evaluaciones. Si se dan cuenta, empiezan el martes 1, ¿verdad? Entonces, el día viernes, si nos autorizan venir, pues venimos. Ahora si no, pues, no, pero yo creo que sí. En ese año yo creo que sí. En esa ocasión yo creo que sí. Eso es manejo. Entonces, si es así, seguiríamos con esa. Vamos a ver. Bueno, depende, ¿verdad? Me recuerdan, como ahí me recuerdan de señales de calentar tubos, como número 1, 2, duchas, 3, ¿qué era lo otro que debíamos ver? Acá empalmes para intemperie y lo demás, ¿verdad? La verdad no, hay varias cosas que debemos ver todavía. Entonces ahí me recuerdan de todo eso. Y como yo les digo, si ustedes pueden conseguir entre los tres una caja de cable de bocina sería mejor, para que así solamente agarran, ¿verdad? No están tanto calculando y todo eso, ¿verdad? No sé si ahí tienen alguna duda o algún comentario, jóvenes. Ahí descarguen el programa para hacer los circuitos, por favor. No sé si hay alguna duda. Anthony, Pedro. Profe, entonces el lunes no iríamos, pues. Yo creo que sí, Anthony. Yo creo que sí, porque los exámenes empiezan el martes. El martes sería el que no. Pero si en caso nos dicen que el lunes no podemos, entonces yo les aviso. Pero de lo que tengo entendido, sí. El lunes sí venimos. Profe, Ah, y si dado caso, vamos el lunes, ¿llevamos de una vez las canaletas o cómo sería? sí, mejor si lo traen de una vez.
Para que sí, ya lo tienen aquí. Y si nos queda ahí, si queríamos tiempo libre, empezamos ahí, si queríamos ya a hacer así con los diagramas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues el señor más bien desordenado y dice que solo hay pocos cables, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, se trae en su canaleta y si nos queda, nos queda tiempo después de aprender a doblar cables, doblar cables, y todo lo demás, empiezan ustedes a hacer el diagrama el siguiente diagrama que sería de protección, ¿sí? Protección contra doble acción, se le conoce a ese diagrama. Pero eso sería, digamos, ya en ese caso, pero como yo les digo, ya se necesitan 3 pulsadores, mínimo, 3 pulsadores, y no tenemos 3 pulsadores. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos ahí, ¿verdad? Porque no tenemos, ¿verdad? Y si esencial no tenemos. Tal vez, no sé, algunos cables y solamente que se unan. La verdad, no sé. Pero sí sería de ver cómo le hacemos para eso, porque ya pulsadores ya no hay. Ya no hay pulsadores y se dan cuenta que todavía nos faltan más diagramas. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. No sé si ahí le respondí, Anthony. Sí, profe, y acerca de los planos, ya no me dijo la tercera, nos quedamos en las tres últimas. Va, dejemos digamos, el tercer, no, ese sería el cuarto formato, Anthony, ¿verdad? Cuarto, profe. Sí, cuarto formato. Va, ese dejémoslo entonces para tema de segundo bimestre. Pero sí ahí me recuerdan, por favor, porque se me olvidó esta vez. El lunes entonces me recuerdan de cómo se hace. Así yo les digo cómo se hace. Para que así yo les coloco las escuadras. Pero sí, ya los demás ya lo tienen lleno, ¿verdad? Los otros, ¿qué? 5 cuadrantes ya lo han llenado. Son seis, yo solo tengo tres porque la mitad no, ya no nos explicó. Yo me recuerdo que las últimas, digamos, lo que me han dejado pendiente era lo de, vamos a ver, ese no me gusta, vamos a ver. Diseño. En esta, vean, bien, en esta sí les expliqué. No. Esta, vean. Esta sí, miren, esta sí la pueden hacer. Estas dos últimas sí la pueden hacer. El 4 es el que no. Sí, el 4 es el que no. Vean, voy a explicarles aquí. Les voy a explicar nuevamente aquí. Vean, ustedes utilizan lo que viene siendo. Vamos a ver los dos de una vez. Ahí está. Estos dos sí los pueden hacer. Miren, ahorita les explico cómo. Para esto van a utilizar nuevamente, como ya saben, ¿verdad? Sobre la T. Regla T. Y lo único que van a utilizar va a ser la escuadra, la grande, miren, la escuadra grande. Vamos a ponerlo en otro fondo. Blanco, ahí estamos. Ese es el que van a utilizar, miren. Aquí ustedes tienen lo que viene siendo 30 grados. Entonces lo único que van a hacer es esto. Aquí miren, aquí tienen sus 30 grados, ¿vean? ¿Sí? Y en esta parte, vean, tienen los 60. No sé dónde es. Miren, aquí tienen los 60. ¿Sí? Entonces, estos sí los pueden hacer de Anthony. El 5 y el 6, sí, solo con este, vean. Aquí les da sus 60 grados y con la otra les da sus 30 grados. Aquí tienen sus 30 grados y aquí sus 60 grados. ¿Sí? Solo el 4 es el que hay que hacer una combinación de escuadras. El 4 sí hay que hacer una combinación. Pero eso sí se pueden hacer, miren. ¿Sí? Este para el de 60 y este para 30. Ese sí van adelantándolo, por favor, para que eso no le haga falta el otro. ¿Sí? Todavía nos faltan unos, ay Dios, como unos 3, 4 formatos más antes de pasarnos al dibujo ya, ese que ya de planos. Entonces sí debemos apurarnos en todo esto, miren. El día de, no sé, el día de mañana les enseño a hacer el siguiente plano, ¿verdad? Ahorita el que tienen que hacer es ese como el de las flores, ¿se acuerdan?
Este de las flores ya lo deben estar trabajando. El de las flores sería la semana 2 de diseño, vamos a ver. Ese, miren, ese ya lo pueden hacer. Ese ya les expliqué. Y tenemos pendiente este, ¿verdad? Este ya va a ser para lo que viene siendo la nomenclatura de cotas, ¿sí? Para la nomenclatura de cotas. Entonces, este es el que les voy a explicar el día de mañana y viernes, ¿verdad? Mañana y viernes les voy a explicar este, ¿verdad? Que sería antes de hacer isométricos y antes de hacer los planos eléctricos, ¿sí? Entonces, el 4 y el 5 sí lo pueden hacer. No, perdón, el 5 y el 6. Solo el 4 es el que nos hace falta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Algo más? Anthony, no sé si ahí estamos bien. Ya estamos, profe. Sí, va. Entonces, jóvenes, los espero el día de mañana. Pasen feliz día, jóvenes. No, profe. Nos Anthony, Pedro. No, profe.